El objetivo de la conferencia de esta tarde la habíamos titulado El recorte sin fin, ¿no? El recorte sin fin, con ese título queríamos hacer referencia al mismo tiempo a dos cosas importantes, a dos características importantes de lo que ha sido este prácticamente ya un año de gobierno del Partido Popular, hace aproximadamente un año que se celebraron en España las elecciones generales. Es un recorte sin fin porque no parece tener final, porque llevamos un año de gobierno y cada semana, cada mes, cada Consejo de Ministros nos levantamos, nos despertamos con una nueva sorpresa, en forma casi siempre de recorte de derechos, de recorte del gasto público en materias esenciales, y cada semana nos encontramos con que ese recorte no solamente no tiene un final, sino que no tiene fin, en el sentido de que no tiene objetivos, de que este es un gobierno que solo tiene, en todo caso, un objetivo, y es ir desmantelando progresivamente el Estado social en nuestro país. Desde esa perspectiva habíamos enfocado precisamente esta conferencia de hoy. Tratar de destacar ante los ciudadanos, también, por supuesto, ante los militantes del Partido Socialista, que estamos en presencia de un gobierno que no tiene objetivo, que no ha cumplido al cabo de un año con sus principales promesas electorales. Tienen mucha razón las organizaciones sindicales cuando observan, cuando reivindican que esto no es exactamente, ni se parece en ninguna medida a aquello que había sido el compromiso electoral del partido que hoy gobierna España. Y, en nuestra opinión, lo que observamos hoy, cuando estamos en pleno trámite de aprobación de la Ley de Presupuestos, lo que observamos es también un partido que, frente a sus promesas de creación de empleo, está llevando a cabo la más importante reducción de la política activa de empleo que nunca se llevó a cabo en España. Y quiero empezar precisamente por ahí. Nosotros somos los primeros en reconocer que España tiene dificultades, que no es fácil gobernar un país en una situación como esta, pero no podemos estar de acuerdo en que, frente al aumento del desempleo más intenso que nunca nuestra economía ha sufrido en los últimos 35 años, en el último medio siglo, la respuesta del Gobierno sea una respuesta de reducción intensa de la política activa. No estamos hablando solo de recortes en los derechos sociales, estamos hablando de tratar de afrontar con dinamismo, con política activa, la situación de los desempleados. Después de este presupuesto habrá en España un 60% menos, que no es poco, de gasto en política activa de empleo, en estímulos a la contratación, en gasto en formación profesional, en instrumentos de ayuda y de apoyo a la inserción laboral de los desempleados. Estos presupuestos van a sancionar el recorte en más de 3.000 empleados, personas que se ocupaban de la atención, de la dinamización del desempleo en las diferentes comunidades autónomas, los orientadores y los promotores de empleo en toda España. 3.000 personas que representaban casi el 40% de toda la plantilla de los servicios públicos de empleo autonómicos. Aquellos que dijeron que España necesitaba más dinamismo y más activismo en el combate contra el desempleo y menos protección a los desempleados, están haciendo las dos cosas. Están logrando que haya menos protección para los parados en España y menos política activa de empleo para sujetar y para combatir el desempleo en España. Hay dos formas siempre de combatir el desempleo: ayudando a los que sufren su caída en el desempleo y dinamizándolos, formándonos, ayudándolos a la reinserción laboral. Las dos cosas están reduciendo como nunca su importancia, su intensidad en el reparto de la política pública. Y queremos decir también, con esta idea del recorte sin fin, que, en nuestra opinión, España necesita también una nueva orientación en su política fiscal. Durante la crisis, lo que ha mostrado el país es un descenso intenso, un desplome de sus ingresos públicos. Esta no es una crisis que se origina como consecuencia del aumento desmesurado en el gasto público. Gastamos más, por supuesto, en proteger a los desempleados, pero no es el origen de esta crisis
el aumento en el gasto público. Su origen es el desplome en los ingresos públicos. Y necesitamos que todas las administraciones públicas, desde la Administración del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, recompongan su base fiscal. Recompongan su base fiscal también con más equidad y con más justicia, pero recompongan su base fiscal en el ámbito de la imposición indirecta y en el ámbito, sobre todo, de la imposición directa. Dijeron que nunca subirían el IVA. Plantearon una auténtica rebelión fiscal en su día, con el primer anuncio de subida de impuestos indirectos por parte del anterior Gobierno. Lo han hecho, y lo han hecho en mucha mayor medida incluso que lo hizo el anterior Gobierno. Pero creemos que esa no es la vía. La vía tiene que ser aumentar la imposición directa para las grandes fortunas. La vía tiene que ser aumentar también la imposición sobre las transacciones financieras, hacer también que el sector financiero devuelva a la sociedad aquello que la sociedad está poniendo para reflotarlo, para impedir que su crisis contagie al conjunto de la economía y sea sufragada por el conjunto de la sociedad. Hace falta también una atención prioritaria a los impuestos medioambientales, que recauden, pero que al mismo tiempo hagan de nuestra vida, de nuestra economía, mucho más saludable y mucho menos intensiva en carbono. Hace falta, en fin, una economía y una imposición que sea capaz de reconstruir las bases sobre las que mantener un esquema que pueda ser capaz de soportar un Estado social digno, suficiente, que no es el más intenso, el más profundo en Europa. España no se ha caracterizado nunca por tener un gran gasto social, pero el que teníamos está reduciendo y reduciendo intensamente, en todos los ámbitos, en educación, en sanidad, en dependencia, en desempleo, en políticas activas de empleo, seguramente en pensiones. Todavía hoy no sabemos bien qué hará el nuevo Gobierno con la revalorización, la nueva revalorización necesaria en el sistema de pensiones después de haber perdido muy probablemente en torno a 2,5 puntos el poder adquisitivo. Hay millones de pensionistas que todavía a esta altura no saben qué hará el Gobierno. Tiene, por consiguiente, que producirse una respuesta pronta. Y esa respuesta tiene que venir desde la vía del acuerdo. No es posible, y no tiene que ser posible en un país democrático, sensato, que sus gobiernos responden a los acuerdos. No es posible que una legislación que todavía no ha entrado en vigor, como es la reforma de las pensiones, que entrará en vigor el 1 de enero del año 2013, esté ya siendo reformada a peor antes incluso de que entre en vigor. No es posible, por consiguiente, que el Gobierno, sin acuerdo, sin haber llamado a diálogo alguno, ni a empresarios, ni a sindicatos, ni al resto de los partidos políticos, plantee reformar nuestro sistema de pensiones, aspectos cruciales del sistema de pensiones, incluso cuando todavía no ha entrado en vigor la reforma que fue fruto de un gran acuerdo, un buen acuerdo, en enero del año 2011. Y desde esa perspectiva queremos decir una vez más que el Partido Socialista respetará y hará todo lo que esté en su mano porque sea respetado aquel gran acuerdo, un acuerdo razonable, sensato, que permitía defender nuestro sistema de pensiones al mismo tiempo que defendía también los intereses de los pensionistas con menor poder adquisitivo, que defendía también la capacidad y la posibilidad de las empresas de hacer que las pensiones también sean un sistema que no grave con exceso, con dificultades, por consiguiente, la capacidad, el gasto de las empresas, que son, al fin y al cabo, junto con los trabajadores, los que sufragan nuestro sistema de pensiones. Y desde esa perspectiva queremos hacer un llamamiento también al Gobierno para que cualquier reforma que produzca en el sistema de pensiones sea una reforma consensuada, como lo fueron todas o prácticamente todas en el pasado en un país como España, democrático y avanzado en materia de diálogo social, precisamente en lo que hace referencia a nuestro sistema de pensiones.